23 años lleva Lina Vélez de Nichols pedaleando un mismo proyecto, su gran obsesión, que Antioquia tenga salida al mar. Además de la admiración que le produce a un millennial ver a alguien firme en el mismo proyecto durante décadas, me hizo pensar que existen dos tipos de líderes, los zorros y los erizos. La metáfora de Berlín, Isaiah Berlin, parece ser la única manera de partir el mundo en dos, de manera que aquí también abuso de ella. Los zorros son eclécticos, trabajan varios proyectos al mismo tiempo y le apuestan a que la suma de todos sus esfuerzos valdrá la pena. Los erizos concentran toda su voluntad en un solo proyecto, un macro proyecto. Estos macro proyectos son lo suficientemente potentes como para producir un efecto desencadenante que supera el resultado directo del proyecto en sí. Si Antioquia sale al mar, no solo se vincula con el comercio internacional, es el efecto directo, sino que bombea vida económica a lo largo de esa arteria, de la carretera al mar. A veces simplemente los macroproyectos son vitales. De no lograrse, todo deja de importar. Piensen, por ejemplo, en Churchill y la guerra contra los nazis. Ese es un extracto de una edición de mi newsletter, 1 a 1 con Andrés Acevedo, que por supuesto leo a propósito de este episodio atemporal, número 98 con Lina Vélez de Nichols, en el que conversamos, entre otras cosas, por supuesto, de su macro proyecto, la salida de Antioquia al mar. Conversamos también sobre el esencialismo, delegar, sobre bailar con la tormenta, como lo verán. Espero que disfruten esta conversación tanto como yo la disfruté. Este episodio atemporal es posible gracias a Confama. Gracias, Confama, por creer en las conversaciones que enriquecen, conversaciones en las que se encuentran el talento, la inteligencia, los libros, las ideas y la ambición que da vida al progreso. Para apoyar este podcast, vayan a patreon.com/atemporalpodcast. Repito, Patreon o patreon.com/atemporalpodcast. Igual en la descripción de este episodio quedan los links. Si estos episodios los ven en YouTube, pueden apoyar este podcast uniéndose como miembros al canal. Muchas gracias a los que ya apoyan Atemporal. Lina, la verdad, qué honor tenerte acá, qué gusto. No, un gusto Tenía para muchas mí. ganas de esta conversación. No, un gusto para mí. Yo creo que para la gente joven que escuche esto, que me enteré estos días que lo escucha gente joven, me sorprendió. Es muy inusual enterarse que alguien lleva 20 años en un mismo trabajo. Cuéntame un poquito, o sea, ¿cuál era? ¿Hubo una vida de antes? ¿Tuviste unos trabajos que te estaban llevando por otra dirección o esto es una cosa más o menos predestinada? No, yo diría que para mi generación estaba siempre entre los sueños poder encontrar un trabajo estable, permanecer en él, hacer carrera en él. Entonces sí. Arrancamos de una diferencia cultural, lo primero. Sí. Yo me casé muy joven, tuve 4 hijos muy joven, estudié Derecho, pero siempre pensé que quería trabajar y que me gusta mucho mi profesión. Sí. Entonces, cuando la vida me presenta la oportunidad de ser la directora de la Cámara de Comercio de Medellín, para mí fue un wow. Este es tal vez el trabajo que yo hubiera querido escoger. ¿Verdad? Si hubiera pensado así. Sabes que hoy en día es difícil entender esa institución en particular. Yo percibo que hay como una idea generalizada de que la Cámara de Comercio es como un trámite, ¿cierto? Pues lo más conocido es el registro mercantil, entonces la gente tiene un poco esa idea, pero luego uno ve las oficinas de la Cámara de Comercio de Medellín, son espectaculares, y uno dice, aquí tiene que estar pasando algo más que papeleo, ¿no? Sí, así es, y por eso te digo que para mí eso fue la mejor oportunidad, porque sí. Cuando yo entré a la Cámara de Comercio de Medellín, entendí 2 cosas, que son 2 mundos.
el mundo del registro mercantil es el derecho comercial puro, es la esencia del derecho comercial. Sí. Es la institución más pura para defender la actividad comercial. Ahora hablamos un poco de eso. Pero también entendí que esa era la razón alrededor de la cual una Cámara de Comercio es una institución. Y cuando hablo de una institución, es un ente que nadie sabe ni qué es, ni para qué sirve, ni por qué está, pero que al final está en todo. Sí. Y yo me doy cuenta de eso porque, claro, cuando la gente en principio me dice, usted trabaja en la Cámara de Comercio de Medellín, ¿eso qué es? Eso es público, eso es privado. Sí. Y por el otro lado, me llaman tantas personas a pedirnos ayuda en tantas cosas, en temas de emprendimiento, en temas de fortalecimiento empresarial, en temas de exportaciones, en temas de todos los sectores. No hay gobierno nacional, no hay gobierno local que no busque una Cámara de Comercio. Es porque detrás de esa palabra lo que hay es una institución. Y una institución que tiene más de 110 años de existencia, en la que alrededor... La de Medellín. La de Medellín, sí. 110 años de existencia. Sí, más de 110 años. Ah, wow, yo pensaba que era mucho más reciente. No, 110 años. 110 años. Porque la palabra cámara, para quienes somos abogados, indica una reunión de varios. Eso es una cámara. Y cuando se habla de Cámara de Comercio, era que los comerciantes de Medellín se reunieron y dijeron, convirtamos en una cámara para fomentar el comercio formal. Más adelante, el Congreso le entrega la administración de los recursos públicos. Pero somos esa mezcla perfecta, el derecho puro y la institucionalidad presente. La de Medellín tiene una particularidad que hace para mí el trabajo más emocionante aún. Es que es una de las pocas cámaras de comercio en el país, que somos 57, que no está solo en Medellín, sino que se llama Medellín para Antioquia. Porque un porcentaje muy importante de los ingresos que recauda la Cámara de Comercio de Medellín por los aportes de los comerciantes se distribuyen en 69 municipios de Medellín, por fuera de Medellín. De hecho, tenemos sedes regionales y trabajamos mucho con las otras cámaras de comercio que hay en Antioquia. Es una mezcla de competencias donde realmente cada uno cumple su función en lo que tiene que ver con el registro, pero todas trabajamos juntos en lo que tiene que ver con el desarrollo empresarial. Sí. Hablando un poquito de ese origen de las cámaras de comercio, ¿crees que son inevitables en el sentido de el ser humano tiene como una pulsión por agremiarse, por agruparse? No, pues la cámara es como reunirnos, como ¿por qué simplemente no pudo haber transcurrido de tal manera que los empresarios siguieron los comerciantes en esa época, siguieron cada uno por su camino y no decidieron como, hey, ¿por qué no hacemos una tertulia? Porque hay como esta necesidad por juntarse. No hay posibilidad de crecer solo. Nunca la vida solo tiene futuro, y mucho menos en el mundo competido de un mercado. Entonces la asociatividad es fundamental. Quienes hemos estudiado Derecho, cuando empezamos a estudiar sociedades, entendemos la voluntad de asociarse. Y se confunde mucho entre la palabra Cámara de Comercio y un gremio. ¿Cuál es la diferencia entre una Cámara de Comercio y un gremio? Un gremio es una asociación voluntaria que nace en intereses propios de ese gremio. Una Cámara de Comercio es una asociación que nació voluntaria, que hoy ya se le asigna hace pues más de 80 años la administración del registro público, pero además no trabaja nunca en el bienestar de uno u otro de los sectores. Trabaja es en dos palabras que los economistas dominan, que es competitividad regional y productividad empresarial. Entonces es una capa superior de la asociatividad. Y no hay muchas tensiones por el hecho de no estar, digamos, no estar como definido hacia cierto sector, hacia cierta industria, pero agruparlas a todas, ¿cierto? Eso no genera como muchas tensiones. Yo diría que más que tensiones genera muchas oportunidades, porque te voy a poner un ejemplo bien sencillo, cualquiera de los clústeres que dirigimos desde la Cámara de Comercio. Hablemos del clúster del turismo. Yo te pregunto, ¿qué sector de la economía no se impacta con el turismo?
desde el más básico, pues. Sí. Impacta la salud, impacta el transporte, impacta las confecciones, impacta los restaurantes, impacta, por supuesto, el comercio, impacta a los organizadores de eventos. Y coge cualquiera de esos clústeres y piensa, por ejemplo, en el clúster de energía. Hoy ya energías renovables, hoy ya es sostenibilidad. Detrás de eso hay minerales, hay ingeniería, hay transporte, hay fábricas, hay conocimiento. No hay ningún sector de la economía que pueda trabajar de manera aislada. Yo siempre hago un ejemplo que trato de hacer el ejercicio. Yo digo, detrás de este vaso de agua que yo me estoy tomando, ¿cuántas empresas hay? Sí. No soy capaz de enumerarlas. No, N.000. No soy capaz de enumerarlas. Sí. Pero, a ver, pensaría uno, no sé, si uno representa a los fabricantes de aviones, me estoy inventando un ejemplo que me va a salir muy mal, pero tú me perdonarás. Si uno representa a los que fabrican aviones y también representa a los que tienen un servicio puerta a puerta entre Barranquilla y Santa Marta, ¿cierto? Que se van en busetica y es transporte terrestre. No es el caso de la naturaleza de ese trabajo recibir por la mañana uno quejándose de lo que el otro está haciendo o de la última decisión que tomó la Cámara que a su parecer le está favoreciendo al uno y no al otro. La protección de la competencia de los sectores claramente es una de las estrategias que tienen que defender por sectores. Sí. Y eso lo hacen muy bien los gremios. La Cámara de Comercio participa en un grupo que se llama Intergremial. En ese Intergremial están todos los gremios. Y cuando un gremio se defiende en causa propia, usualmente lo hace desde el tema reglamentario, desde el tema de las restricciones. Entonces, hablemos de un conflicto de esos muy frecuente, que es, por ejemplo, el gremio de los ventas de automóviles con la restricción de los horarios y de los pico y placa. Claramente que eso se presenta, pero nosotros como Cámara de Comercio ahí no tenemos ninguna competencia. Quien reglamenta los horarios de pico y placa es la administración municipal, entonces nosotros ahí no intervenimos. La verdad es que en los proyectos que nosotros manejamos, hablemos por ejemplo de los clústeres, que es esa capacidad de asociación por sectores para crecer. En los proyectos nosotros implantamos, por ejemplo, que es Antioquia exporta más, que buscar exportaciones. Un proyecto muy grande que dirigió la Cámara de Comercio pues, por más de 23 años, en que yo estuve sentada desde la mesa número 1 hasta ahora. Es el proyecto de autopistas de la montaña, 4G, autopistas de la prosperidad. Son proyectos que unen a todos. Entonces, la ciencia nuestra está exactamente en eso, en identificar proyectos donde seamos capaces de fomentar la formalización, el crecimiento empresarial, la productividad y la competitividad regional para todos los sectores. Porque es que el mercado es muy grande, El que crea que su empresa depende de no tener competencia, yo creo francamente que está muy equivocado. Y es deber nuestro enseñar y promover ese principio. Donde no hay competencia es porque no hay mercado, y donde no hay mercado no hay posibilidad de crecer. ¿Y tú crees que esa es una posición minoritaria hoy en día? La de ver el mercado como una resta suma cero que si alguien entra entonces me va a quitar. Pensando un poco como históricamente, no sé, uno lee las relatos o crónicas alrededor de la apertura económica y era un temor de que llegaban las multinacionales a arrasar con las empresas colombianas, ¿cierto? Eso era como una mentalidad tal vez diferente de la que hay, pues, de la que uno percibe hoy en día. La mentalidad sigue existiendo y muy particularmente entre los antioqueños. Somos definitivamente una cultura un poco más cerrada. Sin embargo, también en la medida en que las empresas antioqueñas han empezado a explorar otros mercados y detrás de esas empresas que son medianas, pequeñas, chiquitas, no pensemos cuando yo hablo de empresas que estoy hablando de los grandes conglomerados económicos, todo lo contrario, el 90% de la economía nuestra es de pequeñas y medianas y ellas son las que mueven esta economía
la mueven del lado de las grandes. ¿Cómo se ve una pequeña y una mediana empresa? Eso la ley determina por el número de activos, por el número de trabajadores. Sí, pero cuando uno cómo identifica, o sea, para uno hacerse una idea de una pequeña, uno se hace fácil la de la grande, ¿cierto? Pues uno ve Argos, Sura, ¿cierto? Pero hay una ley que se llama la ley MIPYMES que determina por los valores. Cuando una empresa en sus estados financieros tiene activos de determinados valores, cada año eso se va modificando, van subiendo. No me acuerdo pues de las cifras en este momento, pero eso está determinado. Incluso tratan de determinarlo por el número de empleados también. Es una mezcla entre activos y menos de 10 empleados se considera micro. Pero cuando uno va a las plazas de mercado, la mayorista, y ve ese boleo, ¿uno ahí está viendo una empresa en acción? Tremenda, eso son grandes empresas. Eso no tiene nada que ver, que tengan un local comercial en la mayorista no quiere determinarse. Eso son grandes empresas, los distribuidores de alimentos normalmente son en la clasificación MIPYME son grandes empresas. Ahora, cuando uno ya empieza a mirar la estructura empresarial, puede que se haga algunas observaciones, pero son grandes empresas, claro. Okay. Sí, es que como se habla mucho de las pymes, yo nunca he podido hacerme como bien una idea de cuándo he visto una pyme. Si cuando voy a Monterrey veo un local de tecnología, si cuando veo una venta de empanadas bajando por esta calle o por aquella estás otra. Muy confundido. Sí, no, seguramente no. Seguramente el confundido no eres solo tú. La confusión la tienen el porcentaje muy grande de la población que no tiene, digamos, esa capacidad de análisis del contexto en el cual se mueve una empresa, pero por decirte, las franquicias que venden cualquier producto pequeño que tú veas, en la medida que crecen y crecen, son empresas medianas y grandes, claro. Sí, yo creo que uno tiene como la imagen que las empresas grandes son las que están en edificios grandes con nada que ver. Varios pisos. No, a mí me pasa lo que le pasa, pues, pongo el ejemplo de un odontólogo que en un cuerpecito blanco este tamaño es capaz de identificar un mundo. A mí me pasa igual. Yo a donde llego soy capaz de identificar un mundo sin importarme el tamaño de lo que yo veo. Todavía te sorprendes cuando es como empresas que no conocías. Yo disfruto cantidades. Yo siempre que me voy, por ejemplo, yo me voy en el carro y siempre estoy mirando los modelos de transporte y entonces veo la marca tal en el carro y entro a mirar. ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Cuándo nació? Claro. ¿Cómo así? ¿En los camiones de transporte? En los camiones de reparto. Sí. ¿Cierto? Mi hobby cuando voy en el carro es mirar todos esos camioncitos de reparto por toda la ciudad. Porque cuando se habla tanto en este momento de un modelo social de desarrollo, cuando se habla tanto de la importancia de la equidad, yo estoy absolutamente convencida que no hay equidad igual a la empresa. Sí. O sea, la institución fundamental para el desarrollo económico y para la equidad son las empresas, sin importar el tamaño. Ahora, ya nos vamos a una discusión jurídico-política. El marco en el mercado en el que se mueven esas empresas obviamente tiene que estar regulado por un Estado y un Estado capaz de regular. Pero lo que nos ha demostrado el mundo, y cuando tú haces un análisis económico absolutamente basado en la ciencia, en la investigación, cuáles son los países del mundo donde existe mayor equidad, son los países del mundo donde hay mayor densidad de empresas per cápita. Eso es probable y se ha demostrado en todos los estudios. Entonces, no importa el tamaño de las empresas, pero el mejor modelo de redistribución de la riqueza son las empresas. A mí me pasó una cosa curiosa, Lina, y es antes cuando iba por carretera, pues la reacción primigenia ante las tractomulas y ante los camiones de carga es un poco fastidio, ¿no? Son los que van lento y uno quiere ir más rápido. Pero me acuerdo que cuando estaba ese paro, pues el paro nacional, el del 21, que fue más bravo que el de noviembre del año anterior. No, fue noviembre del 2019 y el paro fue en el 20, ¿no? Sí, porque eso fue plena pandemia. En fin, me acuerdo que una de las primeras salidas que hice con un amigo fue por carretera. Y justo fue una coyuntura en la que se cuestionó mucho, pues, el progreso en el sentido, pues, que este país es una maldición y nunca ha pasado nada bueno.
Y entonces empezamos, mi amigo y yo, a ver esas tractomulas pues éramos como sorprendidos, como pues vea como el progreso, como esta gente está a las 9 de la noche manejando tractomula, llevando mercancías, llevando alimentos, llevando de todas cosas. Y leí estos días una de esas semblanzas que le hicieron a Malcolm Deas, que falleció recientemente, que en una de sus últimas salidas, pues como por la sabana de Bogotá, veía como grúas de construcción y que era diciendo como, yo lo que veo es progreso, esto es progreso. Así es, así es. Es que el movimiento de mercancías es progreso. Y yo que me muevo tanto por todas las regiones y por los municipios, lo que la gente busca desesperadamente es, ay, pero ¿por qué nos ayuda? Ayúdenos a traer empresas, ayúdenos a traer empresarios, ayúdenos a generar visión de empresarios entre la gente. Entonces, finalmente, claro, a mí, ¿qué es lo que me apasiona? Eso es lo que me apasiona. Y eso te da respuesta a lo que me preguntabas al principio. Cuando uno la vida le da el privilegio de tener la oportunidad de trabajar cerquita, tan de cerca, a ese ser humano que se llama empresario, a esa institución que se llama empresa, a esa cantidad de seres humanos que se llaman empleados, todos jalando para el mismo objetivo. Sí. Realmente eso es progreso. Entonces yo soy consciente de que yo trabajo en una institución que respondo por el dinero que entregan todos los empresarios una vez al año y que entiendo claramente que ellos no se lo entregan a la Cámara de Comercio únicamente con el objetivo de que les entreguemos un papel en el que les certificamos la confianza, sino que detrás de ese papel lo que hay es una ansiedad y una necesidad de que la región progrese. Por eso es un tema tan fascinante, porque yo digo que a mí me toca desde mi profesión la administración del registro, la administración del derecho comercial en su más fina expresión, acompañada de la generación de progreso, de la generación de competitividad para la región. Eso es fascinante. Sí. Otra anécdota, Lina, fui eso fue finales de 2020, a Mesetas, en el departamento del Meta. Claro. De unas cascadas espectaculares. Lastimosamente estos días me enteré que la situación allá está, pues, de orden público, se está volviendo a grabar. Pero tuvimos unos guías, pues, de turismo y de rafting espectaculares, que se llama Turem, y digamos que ellos empezaron esa empresa ahí cuando no había casi empresas, pues creo que no había empresas en ese municipio. Y ver a pequeña escala como ¿cómo se llama eso? Como las segundas derivadas, sí, claro, que se generan por uno empezar una empresa, es impresionante. Entonces le compraban quesadillos, que son como unos quesos como con bocadillo adentro, deliciosos, a una señora que entonces empezó a hacer más quesadillos, y entonces el alojamiento para los turistas, entonces pero así como un efecto de red. Eso es una red. Y verlo en esa escala pequeña es fascinante. Es que esa red no termina. No te digo que yo siempre hago el ejercicio. Yo me como un arándano y digo, ¿cuántas empresas hay adentro de este arándano? Y hay miles y miles y millones y millones y millones de empresas detrás de un arándano que yo me como. Sí. Y detrás de un vaso de agua. De manera que el mundo empresarial, yo tengo 4 hijos y los 4 son emprendedores. Ninguno de mis hijos quiso emplearse. Y yo veo cómo detrás, o sea, un emprendedor no tiene ni días ni noches. De hecho, la obra de arte que tenemos en el edificio de la sede de la Cámara del Poblado, que es de un muchacho joven, están en el agua, porque detrás de la vida de un empresario siempre hay incertidumbre, nunca hay nada claro. Y más en estos países donde hay tantos cambios. Pero aún así, la vida de un emprendedor es una vida de reto permanente, Sí. ¿Cómo has hecho para pensar a largo plazo, para tener proyectos durante muchísimas décadas incluso? ¿Has visto pasar cuántos alcaldes ya? 6. Sí, no, ya llevo, no me acuerdo. 6 alcaldes, algo así, de esta ciudad han pasado. No me acuerdo cuántos, pero sí muchos. Y tú has seguido ahí digamos, en el mundo, entre el mundo público y privado, pero pues conectada pues con la ciudad. ¿Cómo funciona tu mente para decir, para mantenerse y persistir y decir, tenemos que hacer estas carreteras? Y si me cuentas como
¿Algún ejemplo para ti? ¿Cuál es como el proyecto No, insignia? el ejemplo es el de las autopistas, porque eso empezó en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez con Andrés Uriel Gallego, que era ministro antioqueño. Entonces, cuando nombran a Andrés Uriel Gallego, dijo, un antioqueño en el ministerio. Ya había estado el doctor Juan Gómez Martínez. En ese momento, el tema difícil de las vías era el tema de la financiación. Un compañero mío, Luis Guillermo Echeverry, estaba de director del Banco Interamericano en Washington. Yo lo llamé, él nos organizó allá en Washington unas conferencias sobre un modelo que en ese momento de financiación estaba surgiendo en el mundo de las asociaciones público-privadas, PPP, Public-Private Partnership. Hicimos un foro aquí en Medellín sobre eso. El gobierno empezó a entender el modelo de que esas grandes vías necesitaban grandes financiadores. El tema de las vías en Colombia no es tanto ni la ingeniería ni la geología, sino quién financia vías a largo plazo. ¿Y por qué es tan difícil, Lina? Porque construir esas vías cuesta demasiado dinero y el Estado nunca puede tener esos niveles de endeudamiento. Entonces, y el caso de Antioquia era que el atraso era de muchísimos años. En Antioquia no era hacer ni un tramito, ni una vía, ni otra vía. Era que había que cruzar el departamento de norte a sur y de oriente a occidente. Y las vías que habían no eran vías para carga, eran vías para vehículos anteriormente. Entonces, se inició ese gran proyecto, lo llamamos Infraestructura para la Competitividad. Volvemos al tema de la asociación, le pusimos ese nombre al grupo. Nos reunimos todos los gremios, por ejemplo, la SAI, que Ingeniería Pura aportó cantidad de su conocimiento. Empezamos a hacer unas reuniones todos los lunes, que Andrés Uriel Gallego se comprometió con nosotros. ¿Iba todos los lunes? Todos los lunes, vino todos los lunes durante todo su tiempo de gobierno. En ese momento vinculamos a Interconexión Eléctrica, que estaba comprando unas concesiones en Chile y tenía una gran capacidad institucional instalada. Interconexión Eléctrica dijo, yo me le meto al proyecto. Hicieron todos los diseños de primer nivel, los pagó ISA. Después en un tribunal de arbitramiento. ¿Los diseños de las carreteras? Sí, los diseños de las carreteras los hizo ISA y los pagó ISA. Y después en un tribunal de arbitramiento, eso no lo hubiera pagado nadie. Puede que me olvide la cifra en este momento, pero estamos hablando de que los estudios a primer nivel, si no me equivoco, eran más de 50.000 millones de pesos. Y eso eran solo estudios de primer nivel. Posteriormente ISA le cedió esos estudios después a la ANI. Sí. Entonces, durante los 8 primeros años de Uribe, esas carreteras las iba a construir ISA. Llega el gobierno de Santos y dice, no se van a llamar autopistas de la montaña, quiero que se llamen autopistas de la prosperidad. Ya no los va a manejar el instituto anterior, que no me acuerdo cómo se llamaba, sino un instituto nuevo que se llama Agencia Nacional de Infraestructura. Cambian todo el modelo, arrancan otros modelos, y para nosotros en el grupo lo único que nos importaba era que se hicieran. Yo le decía, de hecho, a todos los funcionarios del gobierno Santos, cámbiale de nombre, cámbiale de instituto, pero háganlas. Sí. Pasa entonces los 8 años del gobierno de Santos, donde se desarrolla mucho el modelo, porque adjudican a los concesionarios al no buscar financiación. Llega el gobierno de Duque. En el gobierno de Duque ya habíamos arrancado parte de la construcción, en su gran mayoría de todas las concesiones, todas habían estado cumpliendo. Se les había adjudicado a unas empresas competentes, solo se tuvo problema por allá con un concesionario en el Magdalena. Luego llega el gobierno de Duque, empieza muy duro toda la construcción, muy convencido que eso no se podía parar, a pesar de la pandemia. La gobernación de Antioquia tuvo un papel muy relevante en el toma del túnel del Toyo, porque esa era la única obra que no daba por concesión, y hay aportes a fondo perdido de la gobernación y de la alcaldía. Bueno, y ya hoy estamos disfrutando en un 70% de esas vías. Entonces, cuando uno mira y dice, realmente en un país como Colombia, un proyecto de este tamaño empezó hace 23 años y nos faltan otros 5. O sea, podemos hablar de que desde que se concibió el proyecto hasta que esas vías estén terminadas, casi van 30. A ser 30 años. Y yo he tenido la oportunidad de haber vivido yo he vivido esos 23 años, día a día, hora a hora, minuto a minuto. ¿Y no te ha cansado? No es como cuando uno abre la tesis por N mil veces. No, al contrario, me da una emoción. ¿Sí? ¿Cuál tremenda. Es el sueño ahí? ¿Esto es un tema de conectar Medellín con Urabá o no? Claro.
Conectamos Medellín con Urabá por el túnel del Toyo, nos conectamos completamente por las vías del Pacífico hasta Buenaventura, Ok. ¿cierto? Conectamos sobre todo lo fundamental es que le damos salida al mar de Antioquia, porque simultáneamente con la vía hacia Urabá Sí. ya está en construcción también el puerto en Urabá. Entonces, tener un puerto, lo que antes de Medellín era un imposible, Sí. vamos a tener un puerto a 4 horas de Medellín por una vía de 80 kilómetros promedio de velocidad. Eso Sí. va a cambiar la historia del país. Eso cambia la historia económica de la región. Ayúdame ¿Cuál a es el entender eso. reto? Ayúdame. ¿Cuál es el reto? Que hay que, alrededor de esas grandes vías, hay que conectar las pequeñas regiones, porque los productos tienen que salir de las pequeñas regiones. ¿Qué querías que te ayudara a entender? Ayúdame a entender por qué va a cambiar la historia. ¿Es porque nos vamos a volver unos exportadores los berracos y nos vamos a volver más ricos? Así como muy elementalmente. A ver, muy elementalmente, en Colombia hay una historia triste respecto a los puertos, que para los economistas, para los antropólogos es muy difícil de entender. ¿Por qué Buenaventura? ¿Por qué Cartagena? A pesar de ser ciudades portuarias, tienen tantas dificultades en el desarrollo. Y nosotros vamos a hablar en el mismo sentido de Urabá. Urabá tiene una ventaja frente a los otros puertos. Es que Urabá no es solo ciudad portuaria. Urabá tiene una vocación agrícola muy establecida alrededor del banano, que sí es cierto, hay que dotar a la región de Urabá de muchas capacidades empresariales, porque detrás de un puerto tiene que haber servicios públicos, tiene que haber vivienda, tiene que haber cantidades de empresas de logística. Entonces la meta ahora es que Urabá sí se convierta en el modelo del gran puerto colombiano. Y tener un puerto que adicionalmente sería el puerto más cercano a Panamá. Acuérdate que en Panamá cruzamos los dos mares, Atlántico y Pacífico. Entonces, tener un puerto cerca a Panamá será Antioquia la mejor esquina de América. ¿Por qué es importante por qué es importante que no sea solo portuaria? Pues, ¿por qué resaltaste esa característica de Urabá de que no solo portuaria, sino que tiene tradición agrícola? Estabas hablando de las otras ciudades de Cartagena, Buenaventura. ¿Cuál es la tragedia ahí? Porque, a ver, pues todos hemos vivido la tragedia de Buenaventura. Buenaventura se ha desarrollado alrededor del puerto, pero ha sido una ciudad que ha tenido que luchar mucho para tener su propia economía, para tener su propio crecimiento, para no vivir exclusivamente de la logística, ¿cierto? En cambio, Urabá ya tiene una vocación agrícola de muchos años muy establecida. Entonces, la actividad logística es un plus. Es más lo que le va a llegar, ¿cierto? No tiene que arrancar de nada. Ya de hecho en Urabá ya hay puertos de menor escala que son a través de los cuales se exportan banano. Pero esto ya es un gran centro de logística para exportar de todo. Es que tú te imaginas toda la carga, o sea, lo que significa para Antioquia que la carga desde cualquier lugar del país pueda cruzar por la mitad de Antioquia y llegar a Urabá. Eso genera lo que tú decías, en el camino eso genera hoteles, estaciones de servicio, centros de reparación, alimentación, turismo. Claro, uno se imagina solo el container saliendo allá, no es solo exportación, sino es toda la ruta. Todo, claro. ¿Por qué es problemático, Lina, que se dependa solo solo del puerto? O sea, no debería ser problemático. Yo creo que quien ha estudiado el mundo de los puertos entendería que eso es una gran oportunidad de internacionalización. No soy capaz, no conozco ni he estudiado a profundidad la situación de Buenaventura, pero lo que sí es cierto es que cuando tú miras los estándares de calidad de vida en Buenaventura son muy inferiores que otras ciudades del país y no tendría por qué ser así, porque es lo que yo te digo. Detrás de un puerto, primero, tienen que llegar los servicios públicos de muy buena calidad, tienen que llegar hoteles de buena calidad. El bilingüismo es una condición innata. La transformación en la educación, por ejemplo, en los puertos grandes del mundo, un porcentaje muy grande de la población estudia para ser capitán. Y ser capitán necesita ser físico, pues. Entonces uno aspira a que en Urabá el puerto traiga mucho desarrollo.
Y eso, o sea, en el futuro, Sí. en 40, 50 años, eso cambia el mapa del país. Ah, claro. Y además, históricamente no es así que las ciudades ricas fueron las que eran puertos, ¿no? Ámsterdam. Claro. ¿Tú sabías esto? ¿Entendías el nivel de impacto que iba a tener ese proyecto? Es decir, Claro. ¿cómo sabes tú en qué momento decides tú hay que meterle todo a este proyecto y no a estos otros 25 que me están planteando porque este es el que mueve la aguja? No, es que hace más de 60 años, cuando se fundó aquí en Medellín la Escuela de Ingeniería de Antioquia, hay miles de estudios de todos los ingenieros que hablan cómo hay que cruzar las montañas, cómo hay que cruzar el Toyo para conectar Antioquia con el mar. Sí. Porque si tú miras, la posición de Antioquia es privilegiada en el mundo, o sea, una muy pequeña franja nos aleja del Par Pacífico. En un país desarrollado ya tendríamos conexión con el Pacífico hace 100 años. Sí. Pues cruzar la franja del Chocó para la ingeniería no es ningún misterio, ¿cierto? Pero no solamente que teníamos esa oportunidad y no la hemos usado, tenemos un mar en Urabá, ¿cierto? Y era un mar que no nos servía para la que ayudó a la internacionalización, porque de ahí salió el banano, que es uno de los principales productos. Pero nunca nos hemos identificado como una región internacionalizada, jamás, a pesar de que tenemos los dos mares. Y eso sí, internacionalización sin mar es una utopía, porque tú no tienes que tener tu propio mar, pero si tú miras países muy desarrollados del mundo, lo que pelean guerras enteras, es por tener una salida al mar. Claro, es que el mar es el que comunica las mercancías. El comercio es un cruce de mercancías, y lo que comunica las mercancías en el mundo es el mar. Y es lo que yo te digo. Imagínate que es que Antioquia tiene el mar el más cercano posible al Canal de Panamá. Es decir, movilizarte en barco de Urabá para cruzar el Canal de Panamá. Nadie en el mundo tiene eso tan cerquita. Sí. ¿Cómo fue empezar este proyecto? ¿Este grupo en qué momento lo armaron? ¿Cuándo empezaron ustedes con este proyecto? Como te digo, no, eso fue en el gobierno del presidente Uribe, no soy capaz de acordarme el año, creo que por ahí, sí, 2002, 2003, pero Andrés Uriel Gallego, que era el ministro, muy antioqueño, muy conocedor de las vías antioqueñas. En las primeras sentadas con él nos pintaba el mapa de Antioquia. Hubo discusiones muy duras y muy difíciles porque tú sabes que las vías antioqueñas siempre fueron trazadas para cruzar por los pueblos, algo que cualquiera conoce. Había que pasar por Yarumal, había que subir al Alto de Ventanas, pasar por Yarumal, seguir por todos los municipios del norte, porque las vías nuestras estuvieron construidas para conectar los municipios. Claro. ¿Cierto? Cuando empieza a abrirse la economía, cuando empieza a crecer la economía, el tema de competitividad no se entiende conectar un municipio con otro. Claro. Se entiende cómo conectar mercancías con el mundo. O sea, buscar la salida al mar. Claro. ¿Cómo conectar? Entonces, por ejemplo, la vía hacia Caucasia, hacia Cauca, hacia el Atlántico, técnicamente no podía seguir siendo por Yarumal. Tenía que ir cogiendo el Cauca e irse por Remedios, salir por el Magdalena, Cáceres, en fin. Eso genera un choque muy duro con las comunidades, porque uno entiende que para las comunidades esa carretera ha sido su vida, ha sido la fuente de sus recursos, pero técnicamente y desde la eficiencia no era posible. Entonces, pues hubo momentos muy difíciles, pero finalmente ganó el diseño de lo técnico para conectar camiones de carga a 80 kilómetros promedio por hora, que era el reto que se pusieron los ingenieros. Sí. Y me imagino que hubo momentos difíciles también, no solo por esta suerte de tensiones naturales del progreso, si se quiere, sino por coyuntura. O sea, pues en 25 años, ¿qué no ha pasado? No, todas las que quieras. Y yo quería preguntarte, digamos que en mis averiguaciones previas, digamos que la palabra más común que usa la gente para describirte es templanza, que es una suerte como de serenidad frente a la adversidad, si se quiere, me parece a mí. ¿Cómo tú crees que es una descripción acertada?
¿cómo haces para en esos momentos en un proyecto que lleva 15 años no creer que se va a acabar el mundo y que hasta aquí llegamos y que todo fue en vano? Pues sí, finalmente creo que todos somos producto del ambiente en el que nacimos y mi papá era médico, fundó la clínica Soma, 52 años gerente de la clínica, no existían los celulares, salía a las 5 de la mañana, a las 8, a las 10, a las 11 de cirujano, en una época cuando los médicos no tenían nada distinto que, no sé, y me crié como en medio de ese mundo tan retador, ¿cierto? Y adicionalmente, tal vez como por temperamento, yo no sé si eso será de nacencia, yo no sé, pero a mí por temperamento a mí nada me altera. ¿No te altera? Nada me altera. Creo que todas las personas que me conocen, pues no sé si soy un poco pretenciosa, pero es muy difícil que alguien te diga que me he oído alzar la voz. Es verdad, en los últimos 25 años ni No, una vez. ni en los 60 que tengo. Ni en los 60 que tengo. Nadie cree. Pues creo que ni los hijos, hasta los hijos les preguntan y te contestan eso. Pero te resulta natural o tienes algún tipo de disciplina, No, pues nada, es por la mañana y ya. No, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro en la vida que por las malas nada se logra. Eso sí, soy muy frentera y muy francota y busco el espacio, busco el momento y al final no es que tenga fama, sé que soy muy mandona, pero tengo las formas para lograrlo. Hoy en día se le dice líder. Así es, pero bueno, en mi generación todos me conocen por eso, pero no, porque yo lo tengo muy claro. Sí. Cada ser humano tiene que cumplir un rol y cuando te entregan un rol es para cumplirlo, ¿cierto? Entonces, no sé, desde la persona que limpia en mi casa tiene que tener la autoridad para que todos le ayuden a que eso esté funcionando. De la misma manera, cada ser humano cumple un rol y se respeta. Adicionalmente, en eso he tenido muy buen ojo. Yo desde que llegué a la Cámara de Comercio yo no he cambiado prácticamente a ninguno de los vicepresidentes, a los que se han ido jubilando. Con el grupo humano que encontré, entendí claramente que ellos sabían mucho más que yo, muchísimo más que yo. Y tengo plena confianza. Yo soy una delegadora total. Yo pues delego. Miro en quién delego, ¿cierto? Miro en quién delego porque, como te digo, pues yo soy viuda, tengo una vida personal muy llena de cosas, nietos, en fin. Entonces, tengo que delegar para poder tener mi vida. Claro. Y delego bien. ¿Y alguna vez te ha ido mal delegando? No, porque yo tengo una frase que nunca me falla. ¿Cuál? Yo nunca me he equivocado de cambiar a nadie. Siempre me he equivocado en el tiempo que me demoré. Entonces cada vez me demoro menos. Cambiar a la persona. Nunca me ha fallado. Y siempre en los mejores términos. Pues sí. Es que, mira, tú y yo somos distintos, tienes habilidades diferentes. Sí. La forma mía de gestionar las cosas es distinta a la tuya y no tiene ningún sentido hacernos daño sabiendo que los dos somos seres humanos muy valiosos, solo que la vida me puso a mí en la posición de que soy yo la que tengo que decidir. Ya. Cuando llegaste a la Cámara de Comercio, ¿te sentías preparada para ese rol o era una cosa? Sí, porque yo había trabajado como secretaria general en Empresas Públicas de Medellín, que te da una visión muy grande de las cosas. Había sido gerente del IDEA cuando Gilberto Echeverri Correa fue también gobernador. Trabajé por más de 15 años en una institución muy linda que se llama Microempresas de Antioquia. Me ha gustado mucho estudiar. La verdad que sí, me he sentido muy cómoda siempre. Sí. Claro, hay momentos más retadores. Por ejemplo, los momentos del cambio de gobierno son muy retadores. ¿Por qué? Porque cada gobierno tiene una percepción distinta del desarrollo y yo no puedo irme en contra de eso. Yo tengo que acomodarme a eso sin dejar de lado el principio que me rige, que es el desarrollo de las empresas privadas. Entonces me toca... Bueno, segundo, claro, como tú dices, me han tocado en estos proyectos, cada gobernador pensaba de una manera distinta, uno lo impulsaba de una manera, otra de otra. ¿Y no lo has sentido como retrocesos? Como, pucha, porque esto es de 4 años, debería haber algo más de continuidad para no tener que resetear cada cierto tiempo. Pero yo pienso que eso es como esa es la aceptación fundamental del cargo en el que yo estoy sentada. Yo tengo que entender que esas son las condiciones del baile. ¿Cierto? Es como los impuestos que te toca pagar a ti por tu trabajo. Esas son las condiciones del baile, ¿cierto? Sí. Entonces, si uno va a un baile a ver todo lo maluco, pues va a pasar muy maluco. Si uno va a un baile, algo que es bueno, se pega lo bueno. No, sí. Es parte de la condición del trabajo. Claro.
cómo aprendiste a no, a interactuar y tener como reuniones productivas con, digamos, con políticos que no necesariamente son los personajes más fáciles? Ahí sí ahí me tocaste el alma y el reto. Es muy difícil porque bueno, pues yo he estudiado mucho, pero uno de los cursos que hice alguna vez por allá en un instituto en los Estados Unidos se llamaba, en inglés, The Essentialism, en español, el esencialismo. Y Wow, entonces, interesante. en ese libro sobre el esencialismo, con todos los compañeros de trabajo, siempre les insisto, lo primero que ustedes tienen que hacer es identifiquen cuál es el grupo con el que van a reunir para que sean capaces de entender cuál es el nivel de profundidad del mensaje, porque no es lo mismo un nivel de profundidad el que tienes que tener con tu equipo de trabajo que un informe para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Entonces, cualquier persona que conozca en la Cámara de Comercio sabes que habla por mí del esencialismo, porque siempre que empiezan a hacer alguna presentación, les recorto palabras, les recorto frases, vayan a la esencia, transmitan la esencia, Bueno. Y evidentemente en el mundo de los funcionarios públicos hay un discurso más retórico, pero ya soy capaz de identificarle su personalidad a cada uno. Te podría hacer un libro de cada uno de los que me ha tocado. Hay que hacer el libro, me encantaría leerlo. Oye, qué interesante eso del esencialismo, porque yo leí por ahí un libro sobre esencialismo, no sé si habrá sido a propósito de eso tu curso, pero sí un poco como ir a la esencia. ¿En qué más lo haces? Entonces, en términos de comunicación y de... No, pero yo lo aplico en mi vida para todo. Ok. Para todo. ¿Y en la vida personal también? Sí, para todo, ¿sí? Para todo. Yo me levanto un día como hoy y digo, ¿cuáles son las 3 cosas esenciales del día? 1, 2 y 3. Entonces te llamo el día antes, te digo, esta es la hora, esta es la hora, esta es la hora. Sí. Y pum, la esencia de lo que es mi día de hoy. Y para mí en esa esencia está absolutamente todo involucrado. Yo no pongo en la esencia de primero lo 1, lo 2, lo 3, no. Al único que le doy prioridad de uno es a la salud. De ahí en adelante, todos los 4 tienen lo mismo. Novio, nietas, hijos, casa, pintores. ¿No? Sí. Pero hay una prioridad. Solo hay una prioridad. Pues la prioridad, por supuesto, es la salud mía y la de todos los que están a mi alrededor. ¿Y en el trabajo cuál es la prioridad? Y en la prioridad, el trabajo fundamental es el diálogo y el respeto. El fundamental. Yo insisto. Pensé que me iba a decir las autopistas. No, porque uno llega a las autopistas si el equipo se compromete, si el equipo está contento. O sea, la prioridad es el diálogo y el respeto. Qué interesante. Yo tengo, digamos, unos canales de comunicación y los respetamos todos. Y también trabajar conmigo implica un irrespeto. Es que no hay horario. O sea, cuando yo los llamo a alguno de ellos, siempre les escribo. Cuando tengan la oportunidad, me llamas, es urgente. O le escribo, cuando tengan la oportunidad, me llamas, no es urgente. Pero todos tenemos claramente esa actitud, todos tenemos la actitud, porque una herramienta como el celular te permite maximizar muchos tus tiempos, si lo sabes utilizar. Yo no pretendo a las 9 de la noche sentarme en una discusión eterna de 40 minutos, pero si yo necesito a alguno de mis compañeros de trabajo a las 9 de la noche para algo puntual y yo estoy sacando mi tiempo para eso, pues ellos también lo tienen que sacar para la organización, porque ellos no están sacando el tiempo para mí, ellos están sacando el tiempo para la organización, a los que le debemos todo. Sí. Cuando me preguntaba sobre eso, hay una frase muy linda de Gabriel Harry, que como sabes, pues que falleció el gran jefe de la Cámara de Comercio, que lo dije en un artículo que escribí en El Colombiano, que Gabriel Harry, que era un hombre con una vida muy particular, porque él tuvo 4 hijos, de esos 4 hijos fallecieron 2, se murió su primera señora, se murió después su novia, que era una mujer más joven. Entonces yo escribía diciendo eso, que de Gabriel Harry lo mejor que aprendí, y así lo digo, en lo personal me enseñó que la vida no consiste en esperar que pase la tormenta, sino en aprender a bailar con ella. Y ese era él, que fue mi jefe durante 20 años. No es esperar a que pase la tormenta, sino bailar con ella. Sí, él decía eso y lo aplicaba en su vida personal. ¿Y fue una especie de mentor para...? Absolutamente. No, yo digo que yo he tenido la suerte de tener 3 padres, pues mi papá y mi mamá, que tú nunca terminarías de hablar de ellos. Sí.
mi segundo jefe, que se llama Juan Guillermo Penagos, que fue el gerente de Empresas Públicas de Medellín, que siempre que estaba alterado salía con una poesía. Sí, se acabó el tema, vamos a la poesía. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Esto es literal. Sí, literal. ¿Y que la sí. pues se la sabía? ¿Eran los que se sabían las poesías de memoria o le muy tocaba? Cerca del ocaso yo te bendigo vida. Y al final decía, porque al final de mi corto camino he comprendido que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Nada te debo vida, nada me debes vida, vida estamos en paz. Se lo aprendí a Juan Guillermo Penagos. Wow. Y luego a Gabriel Harry, que no es ya poesía, pero siempre, siempre en las circunstancias personales de su vida más duro, siempre decía, Lina, la vida se vive con tiempo y con aguante. Tiempo y aguante. Y escribió un libro que se llama El tiempo y el aguante. No puede ser. Me tienes que mandar, me tienes que mostrar ese libro. Entonces tengo la secuencia del tiempo y el aguante con los 3 eso está buenísimo. jefes líderes que me han... Yo tengo un amigo que dice que la vida se vive con whisky Dios, pero me gusta más tiempo y aguante. A esos mentores, a Juan Guillermo y a Gabriel Harry, ¿qué más les aprendiste tal vez en términos no de aguante, que quedó clarísimo, sino de hacer que las cosas pasen? Yo creo que el mayor aprendizaje que tiene uno de un buen jefe es la capacidad que tengan de respetar al equipo transmitiendo sus propias ideas, porque al final uno como líder tiene que poner su propio sello, no puede dejar que todo se haga como los otros quieran, pero lo hacían respetando el estilo y respetando las ideas y sobre todo respetando el conocimiento de los otros. Entonces a mí me fascina, yo me siento feliz cuando hay alguna cosa que no sé y sé que otro lo sabe más que yo. Me siento realmente orgullosa cuando yo veo que todas las personas a quien consulto saben mucho más que yo. Digo, ay, qué dicha no saber de eso y qué dicha tener quien sepa. ¿Cómo haces para aprenderles bien? ¿Cómo se extrae la información de otro cerebro? Lo fundamental es reconocer que el otro sabe más que yo. Porque es muy errático el que está convencido de que todo lo sabe, de que todo lo hace bien. No, y qué dicha que alguien sepa más que yo. Sí. Y con los hijos, por ejemplo, así actúo también. Ya están todos muy grandes. A todos les digo en el manejo de las empresas, no, ustedes saben más de eso que yo, háganlo de esa manera. Que yo alzo la mano cuando vea que se están equivocando, pero no más. Respeto mucho el conocimiento. Respeto mucho el conocimiento. Porque te digo, pues tal vez por la forma como fui educada, mi papá fue rector de la Universidad de Antioquia también, entonces sí, para mí el tema de la ciencia, del conocimiento pesa muy duro. Y lo que más conocimiento da la experiencia. Entonces, cuando tú tienes gente que a través de la experiencia te han demostrado que son unos sabios en lo que hacen, es una felicidad y un orgullo muy grande. Y si tú les preguntas, digamos, ven y contame cómo es esto, explícame. ¿Qué hace? ¿Cómo es esa conversación de tal manera que si agarres, ¿no? El tema? Es como parafraseas. Como el éxito de esa conversación es, primero, el esencialismo que tenga el interlocutor. Si el interlocutor es capaz de explicarme lo esencial en los primeros 5 minutos, creo en él. Si no es capaz, ya no creo en él. Ese es mi primer enganche. Y el segundo enganche, después de que en el esencialismo es capaz de mostrarme que sí sabe y en la esencia de las cosas, me voy a las preguntas hasta el agotamiento, hasta que yo me dé cuenta que fui capaz de entender. Los agoto con preguntas hasta el agotamiento. Y me pueden contestar, no lo sé. Y le digo, entonces te doy tiempo, búscalo, averígualo, pero yo tengo que saberlo. ¿Cómo más te gusta aprender? ¿Lees? Mucho. ¿Sí? Soy muy, ¿Qué tipo de libros lees? Muy de todo. ¿Sí? O sea, desde que inventaron el iBook, soy la mujer más feliz. ¿Verdad? Uy, sí, me encanta. O sea, lees digital. Porque me gustaba mucho leer el libro, pero el libro tiene el limitante del transporte, que uno no puede levitar 3 libros a la vez. Pero a mí me gusta todo. Yo soy fascinada. ¿Pero libros prácticos como para el trabajo lees también? Yo también, claro. Yo ¿Te acuerdas de alguno sí. ¿Alguno que Hay te haya uno que marcado? me impactó mucho, que es un grupo de investigadores del Banco Mundial que se llama ¿Por qué son pobres los países? Que terminan concluyendo de manera esencialista que es por un tema de política, de la falta de claridad y concesión que se tienen en las diferentes vertientes políticas. Pero ese, por ejemplo, es uno de los libros que me impactó. En esta semana estaba leyendo uno impactante que se llama Se enloqueció la filosofía, o la filosofía se enloqueció.
Ok. que parte de la disyuntiva de la discusión sobre lo que hasta esta cultura era esencial. Por ejemplo, el tema de sexo y género eran una sola cosa en la Sí. cultura en la que yo me crié. La discusión sobre la vida ni siquiera se planteaba. Hoy ya se discute sobre el aborto y sobre la eutanasia de la misma manera. Sí. En mi cultura, por ejemplo, nos enseñaban los reinos de la naturaleza, ¿cierto? Y el animal y el hombre teníamos condiciones que hoy en día esos dos conceptos. Entonces, no sé, ese tipo de libros me gustan mucho. Qué interesante. Sí, creo que se llama así, Se enloqueció la Se filosofía. enloqueció la filosofía. Algo así. Y son un filósofo que habla de cómo los cambios de los principios filosóficos estructurales Sí. también impactan mucho el cambio de la conducta y de la Quiero cultura. leer eso. Bueno, soy una lectora enloquecida de novelas. Me he ¿Sí? leído yo me leo y me releo y vuelvo y me releo. ¿Cuál fue la última que te atrapó desmedidamente? Isabel Allende. ¿Sí? ¿Cómo se llama el último libro de ella? No me acuerdo. Yo tampoco me Recientemente acuerdo. publicado. Violeta, tal vez creo que se llama, no me acuerdo. Ok. Pero me encanta Sí. Isabel Allende. Me gusta, no, compro libros de cocina, compro libros de música, pero me todo. los leo, me gustan mucho. No eres de las... Porque son dos cosas aparte, ¿no? Comprar y leer. No, yo sí me los leo y como ya los tengo todos en iBook, Sí. entonces si me canso de uno, y eso sí, el que no me gustó, adiós que se fue. Lo abandonas rápido. Ahí lo abandoné. Ah. Y lo abandono. Bueno, Hay qué una capacidad. autora que ella no es mexicana, tiene un nombre como austríaco, se llama Elena Poniatowska, que me encanta. No, a mí me encanta leer. Sí. Ya estamos llegando, Lina, a la hora que te prometí que parábamos. La gente se va a molestar mucho conmigo. Siempre que paro a la hora me dicen, ¿por qué solo una hora? Me ha pasado varias veces. Pero no quiero dejarte ir sin antes preguntarte. Yo he tenido una fascinación por Nicanor Restrepo como figura. Y me llama la atención lo que me dices cuando te pregunté por la prioridad en el trabajo. Y me dices, la prioridad en el trabajo es diálogo y respeto. Y la impresión que yo me he formado en las conversaciones que he tenido pues, con gente que fue cercana a Nicanor y que me ha contado sobre él, es que era sobre todo un tipo que ponía el ojo en la gente y tal vez era un esencialista, pero a su máxima expresión. No sé si tú lo llegaste a conocer y tienes como alguna... ¿Me puedes pintar un poco más mi mosaico que me estoy armando de Nicanor? Yo, pues, conocí mucho a Nicanor directamente, pero lo conozco ahora muy profundamente, porque yo soy viuda. Mi novio se llama Fernando Jalbo y trabajó con Nicanor 25 años. Fue su mano derecha. Entonces, a través de Fernando, que acompañó a Nicanor durante toda su vida profesional y personal, lo conozco mucho. De hecho, soy muy buena amiga de Clara, la señora Nicanor. Entonces, yo diría que Nicanor no es un esencialista, no. Nicanor era un filósofo soñador que le gustaba echar carreta, conversar. Y pues compararme con Nicanor realmente no es posible, porque Nicanor fue un verdadero humanista, un hombre que se gozó la vida, un hombre que tenía una capacidad enorme de chacharachar, de conversar con la gente, de moverse a todos los rincones. Y eso le permitió manejar esas compañías con una visión muy global de lo que era la empresa, ¿cierto? La empresa no es una entidad únicamente para distribuir dividendos a sus dueños. La empresa es una institución que tiene que impactar una ciudad y una región. Sí. Y eso lo logró Nicanor Restrepo con creces. No, yo no me acerco ni al Pero 5%. No, sabes que creo que tienes razón. Yo dije que era esencialista, pero estaba pensando a mí me distrae mucho Nicanor porque uno esperaría que alguien que esté en ese nivel manejando ese nivel de monstruos, de empresas enormes, tiene que ser como un gerente o algo así. Y precisamente lo que me han retratado es todo lo contrario, un tipo conversador. Y de hecho, lo contrario de esencialista en la conversación. Le pregunté a José Alberto Vélez si él iba al punto en esas conversaciones o las cosas. Y no, eso pues era la vaina más retórica, adornada, larga,
con sus divagaciones y entonces nada que ver con el esencialismo. Sí, no. No, pero Nicanor fue un hombre que trazó un modelo de liderazgo diferente en la región. Sí, Ese es su mayor legado. sí, Trazó un modelo diferente de liderazgo. Y todas las personas que lo acompañaron aprendieron eso de él. Digamos, yo en mi vida personal, como te digo, yo me casé muy joven, tuve los hijos muy joven, enviudé muy joven y he dedicado mucha parte de mi vida y de mi tiempo a la familia. sí, Entonces, vuelvo y te digo, uno tiene como que priorizar. sí. Nicanor tenía una forma muy particular de disfrutar su familia. Por ejemplo, una casa en Providencia, donde cuenta Clara la señora que él llegaba a Providencia, él le decía al mayordomo o a los vecinos, vengan, cuéntenme historias. ¿Cierto? Él tenía una forma muy particular y muy propia de aprender. Sí. Y lo aplicó sin lugar a dudas en todas las decisiones empresariales que tomó. De hecho, la Fundación Sura ha tenido un impacto muy grande, Pro Antioquia, son instituciones que han tenido un impacto muy grande en la región. Sí. Ya la última, ¿qué es lo más esencial que haces tú todos los días para poder hacer bien tu trabajo? Oír, leer, aceptar que todos saben más que yo. Leer. Mucho, estar muy informada. Ah. Y nunca dejar que el momento sea el que determine la decisión. Que la coyuntura sea la que marque la ruta. Así es. Qué bueno eso. Bueno, me quedas debiendo las otras 3 horas en el futuro. Muchas gracias, Bueno, Lina. no, ahí quedó Qué todo gusto. dicho, Andrés. A ti, muchas gracias, Andrés, muchas gracias.